los Gálatas. Y ya estas vendrían a ser casi que la tercera en el orden, ¿no? Tesalonicenses, Corintios, perdón. Y ahora terminamos Gálatas. Y quiero invitarle que vaya a su Biblia y vamos a estar leyendo los 10 primeros versículos. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 1 al versículo 10. Voy a leer la palabra del Señor aquí. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con un espíritu, con una actitud humilde, dice acá. Pero cuídense cada uno, porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Amén. ¿Puede decir amén a esa palabra? Me llama la atención, ya continuamos, pero hoy terminamos esta carta, como les decía, de Gálatas, a los Gálatas mejor. Y en el capítulo 5, como para conectar y retomar la idea, en el capítulo 5 nos encontramos, no hay dos caminos de salvación. Y eso es importante porque a veces, sin darnos cuenta, como que pensamos que los judíos eran salvos pues porque cumplían la ley o algo así, pero en realidad veíamos que la ley no salva, ¿verdad? Es solamente en Cristo Jesús. Y aquellos judíos, porque aún hubo judíos que se salvaron, pero no precisamente por la fe, por la ley, sino por la fe en la promesa de que vendría el Salvador. Amén. Y es interesante. Entonces, no es que hayan dos caminos, sino el camino que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Puede decir amén? Ok, y ahí después veíamos unas advertencias que durante toda esta carta el apóstol Pablo estuvo haciendo con respecto a esos que andaban confundiendo a las personas para que volvieran al judaísmo, ¿verdad? Y finalmente el capítulo 5 nos termina hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu Santo, que tiene que ver con ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. Es algo personal, diga conmigo, es algo personal. Y me llama la atención que llegando al capítulo 6, digo que es necesario y es bueno ir conectando capítulo tras capítulo. El capítulo 6 ya es, yo lo veía algo así como las instrucciones que el apóstol Pablo les da a la iglesia como tal, o a las iglesias, porque eran varias iglesias en Galacia, instrucciones para que fueran una iglesia saludable, ¿sí? Y ahí es donde nosotros también entramos. Porque aunque no estamos luchando precisamente con el judaísmo entre nosotros, pero a veces sí hay cosas que como que tratan de ser como ayuda para nuestra salvación, que si oro más, que si hago esto, pero en realidad aún cómo eso se aplica a nuestras vidas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ser una iglesia saludable? Yo lo coloqué en esas palabras. ¿Cómo ser una iglesia saludable? Y lo primero es restaurar al hermano. Así lo puse yo. Y si se fija usted en el versículo 1 que acabamos de leer, permítame, se lo vuelvo a leer. Ahí el versículo 1, si me ayudan en la pantalla, gracias. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser que tentado, ¿cierto? Ahora, sin lugar a duda, es interesante esa parte que dice el apóstol, porque él no habla, él se refiere como hermanos, como todos en un mismo nivel, ¿no? Entonces, todos somos hermanos. De hecho, hace muchos años es algo que se ha quitado o dejado, podría decirlo así. Yo me acuerdo que hace años antes los hermanos era, hermano,
hermano Luis, hermana Elvira, hermana, y todos se trataban de hermanos. Ahora, no está mal. El problema fue que con el tiempo se empezó a cambiar el hermano porque no se aprendían el nombre del hermano. Entonces, hermana, Dios la bendiga, pero quién sabe cómo se llama. Allá el hermano de las gafas. No, entonces no, así no funciona. Es esa hermandad, ¿ok? Y me llama la atención, estamos en un proceso de santificación. ¿Cuántos dicen amén? Y es algo que usted y yo debemos entender. La santificación, un paréntesis aquí para hacerme entender, cuando usted recibe a Cristo, usted es santo. Diga conmigo, yo soy santo. Mientras Cristo viene, estamos siendo santificados. Amén. Y cuando Cristo venga y nos encontramos con el Señor en las nubes, como dice la palabra del Señor, pues ese día definitivamente sí somos requete santos. No mentiras. Santos ya porque somos transformados. Ya no vamos a estar en esta carne o en estos mismos cuerpos que tenemos ahora, dice la palabra del Señor, y lo leíamos en Tesalonicenses. Vamos a tener cuerpos diferentes, o por lo menos cuerpos glorificados, dice la palabra del Señor. Amén. Pero estamos en ese proceso de santificación. Y como estamos en un proceso de santificación, créanme que a veces nos cuesta, pero debemos entender que estamos en ese proceso de santificación, y como estamos en el proceso de santificación, el llamado es ayudarnos mutuamente. Amén. Eso es lo que dice. Estuve mirando este mismo versículo en la Biblia amplificada. Permítame, se los leo. Dice: hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales, es decir, que responden a la guía del Espíritu, deben restaurar a esa persona con un espíritu de mansedumbre, no con un sentido de superioridad o autojustificación, manteniendo un ojo vigilante sobre ustedes mismos para que no sean tentados también. Ahora, el error que a veces cometemos es que nos creemos más o mejor que porque no hacemos lo que se está haciendo. Ojo con esto, ¿no? Entonces, si hay un hermano chismoso y yo no soy chismoso, entonces yo me siento que yo soy mejor porque no soy chismoso. Pero todos estamos en un proceso de ¿qué? Santificación. Entonces, de pronto aquel está luchando con el chisme, yo no lucho con el chisme, pero de pronto yo estoy luchando con las mentiras, ¿sí? Ahora, bueno, creo que aquí todos somos creyentes, llevamos algo de tiempo, pero si nos escuchara un nuevo diría, uy, entonces esta gente es terrible. Y más que terrible, en realidad estamos en ese proceso. Dios está obrando en nuestras vidas y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Amén. ¿Alguien puede decir amén a eso? Quizás tú no eres, voy a decirlo así, no somos tan malos que, pero tampoco significa que seamos mejores que. ¿Listo? Eso es algo que el apóstol Pablo quiere mencionar ahí. Ahora, debemos buscar siempre algo que dice la palabra del Señor. Si usted sorprende a alguien en pecado, ¡ah! La hermana Elvira, yo la vi en tal parte. Ok. ¿Qué dice la palabra que tengo que hacer yo cuando sorprendo a alguien en alguna falta? La primera parte que dice es restaurar. Diga conmigo, restaurar. Ahora estuve mirando esa palabra de restauración, casi que escribo ahí catarsis o una cosa así, pero dice que la palabra griega es catartizo y se traduce como reparar, ¿sí? Y escuche bien, el problema no es ver el problema del otro. El problema es un poco más complejo porque es ¿qué hago yo para ayudar a ese otro? ¿Sí? Ahora, es algo complejo, no imposible, pero no es cierto, ¿no? La Biblia no dice ayúdate que yo te ayudaré. Quiero dejar claro esa parte, ¿no? Por si alguno todavía tiene esos proverbios en la cabeza. Pero en realidad cuando yo veo la falta de alguien, en vez de tener una posición más alta, yo tengo que buscar es cómo lo restauro. Ahora, no voy a entrar en muchos detalles, pero sé que algunos de ustedes han leído en la palabra del Señor un proceso también de corrección dentro de la iglesia. Dice que si el hermano está haciendo algo malo, yo le digo, hermano, mire, usted está mal. Y si ese no cambia, entonces venga a ver, busco otros dos que se han dado cuenta. Y venga, hermano, mire, entre los dos en el amor del Señor, cambie. ¿Y cuál es el final de ese proceso? Ay, y si no le hace caso a la iglesia, ¿qué dice? No, no cuenten con esa persona. Suena feo, ¿verdad? Pero lo importante es restaurar. Diga conmigo, restaurar. ¿Sí? Restaurar no es solamente, bueno, está bien, lo perdonamos y ya, quedó restaurado. No. Con mi esposa hemos tenido la oportunidad de aconsejar a algunas parejas y por lo menos han habido parejas
Ahora, no mire a las parejas de aquí así ¿será este maestro? ¿Seré yo maestro? No. Pero en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de un caso de una pareja que tuvieron un problema de infidelidad. Entonces, como ellos no se separaron, pero siguieron, entonces ya todo se arregló. Entonces, conclusión, hacerlo cortico, restaurados. Y en realidad no fueron restaurados. ¿Por qué? Porque cada vez que tenían una dificultad, ¿qué salía a flote? Ay, claro, pues vaya con la otra, esa que le... Y viceversa, cualquiera de los dos, que ocurriera cualquier cosa, créame, podría ser cualquier cosa, pero siempre iban allá, discúlpeme, como al baúl a sacar esa situación. Entonces tengamos presente que restaurar no es fácil. Dígale que está a su lado, restaurar no es fácil, pero estamos llamados a restaurar. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahí tenemos que ayudarnos. Ya si una persona definitivamente no quiso, pues ¿qué hay que hacer? Pues déjelo. Yo no sé si usted estuvo en la enseñanza o la escuchó, pero a veces cuando nos apartamos del Señor, nos estamos cediendo al enemigo. Yo no sé si usted escuchó la enseñanza del domingo, pero tenía que ver con eso. Ok, el Señor los entregó a los madianitas, el Señor los entregó a los amalecitas, pero era porque ellos finalmente daban la espalda. Pero mientras esté de su parte y de mi parte, pidámosle a Dios mucha sabiduría para restaurar. Amén. Para restaurar necesitamos, ahora sí Juanchito lo dijo. Quiero que mi vida, si me ayudas con el pasaje, por favor, dice ahí en el versículo 1, deben restaurar a esa persona con qué. Aquí dice actitud humilde, hay otro que dice con actitud humilde o espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Eso. ¿Saben? Me llama la atención que para restaurar necesitamos más del espíritu que de la mente. Preste atención a esto que me llamó la atención y es cierto. Para restaurar necesito más que el espíritu que la mente. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuántos creen que Pablo Escobar se haya podido arrepentir y esté en este momento en la gloria del Señor? Sí, amén, amén. Pero déjame decirle, no falta el que diga, amén, sí, pero es que será terrible, de verdad que era malo. Imagínese un Hitler. Ahora, tranquilo, es solamente una suposición y eso solamente Dios lo sabrá. Pero yo creo que en el cielo nos vamos a llevar unas sorpresas impresionantes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando lo hacemos con la mente nomás, nuestra mente nos cuesta muchas veces aceptar. Ahora, no es que usted y yo seamos malos, no, es que en nuestra mente contamos con una cosa que se llama la razón. Por eso, cuando nosotros hablamos de fe o de cosas sobrenaturales, entra en función la parte espiritual más que la parte de la razón. ¿Cuántos creen que Jesús multiplicó los panes y los peces? ¿Y usted lo cree de verdad? Pero si yo lo pienso y si soy lógico, es que imposible. En realidad eso sería imposible. Pero por la fe yo creo. Entonces fíjense que para restaurar necesitamos más de nuestro espíritu que de nuestra mente, porque la mente no siempre ayuda. La mente muchas veces machaca, ¿verdad? Ok, creo que estamos bien, vamos bien, ¿verdad? Una excelente medida está en cuidarnos unos a otros, ya que no estamos exentos de pecar nosotros también. Y aquí hay un pasaje que realmente a veces criticamos. Yo sé que ustedes son muy buenos, a veces yo he criticado y me he encontrado con esta verdad de Romanos capítulo 2, versículo 1. Si puede, busque este pasaje o léalo acá. Mire lo que dice. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros ¿Por qué? Ya que practicas, hermano, ¿cuántas veces de pronto decís, uy, ay, es que esos hijos de fulana de tal? Ojo, porque es fácil juzgarlo. Pero ay, 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 cuando de pronto no es los hijos o la hija o el hijo de fulano, sino es mi propio hijo. Entonces ahí es donde uno como que, ¿sí? Mi esposa tiene un dicho, corrígeme desde allá, grita, no mentiras. Mi esposa siempre dice, no, es que nosotros tenemos 3 de cola. Y no es que seamos nalgones, no, sino que tenemos 3 hijos ahí, ¿verdad? Cuando nuestros hijos eran pequeños, entonces uno veía a los hijos de otros y uno decía, uy, y ella decía, no, tenemos 3 de paja o tenemos 3 de cola, algo así, ¿verdad? Y es eso, porque es fácil de pronto juzgar, pero ay, 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 cuando nos toca a nosotros. Recuerdo un caso, y no lo digo con alegría porque en realidad no es nada alegre, pero recuerdo un caso de una persona, un pastor
reconocidos, si se pudiera decir así. Y eran muy fuertes en los casos de adulterio y de fornicación. Y en la época cuando yo crecí, pasaban al susodicho ahí delante de toda la iglesia y hermanos, les presento a fulano de tal. Sí lo conocen, sí lo conocen, porque no era cualquier persona, sino posiblemente un líder. Y este hizo esto y delante de la iglesia contaban todo lo que hizo. En un caso me acuerdo tanto que esa vez, la verdad, soy sincero, me pareció hasta absurdo. Hermano, ¿qué hizo usted? ¿Y cómo lo hizo? Preguntas tan absurdas como eso. O sea, sencillamente si el personaje estaba en adulterio, había cometido adulterio. Punto. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la cuestión fue cuando ese personaje cayó en pecado. Hermano, y no estamos hablando de una iglesia de 200, 300 personas, una iglesia grande. Y fue bien controversial porque cuando él cayó en pecado, pues gloria a Dios que pues Dios es misericordioso, eso es lo que puedo decir. Pero créame, yo solo pensé por un momento, Dios mío, si a él se le hubiera juzgado, digámoslo así, o ¿cómo se diría? Sí, disciplinado, como disciplinaban a muchos en esa época, créame que lo despellejaban. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenga mucho cuidado. Antes de mirar el error, diga conmigo, tengo que restaurar a mi hermano. Amén. La segunda cosa para hacer una iglesia saludable o un consejo que nos da ahí, el versículo 2 dice, volviendo allí a Gálatas 6:2, dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo. La ley de que, la ley que sí debemos cumplir es la ley de Cristo, básicamente es la única ley que menciona allí. Ahora, antes de entrar a la ley de Cristo, cuando dice ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, ojo, aquí no es un pase para ser irresponsables, ¿sí? O sea, aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo ayúdense a llevar las cargas unos a otros, no está diciendo que usted se haga responsable de algo que tiene que ser responsable cada uno, ¿listo? Y eso es importante que lo entendamos. No sé si a usted le ha pasado, a mí en ocasiones me ha pasado, hay cosas que le pasan a la gente y yo me entero y como que eso me carga a mí también, o sea, como que el problema, no sé si usted ha aconsejado a alguien, pero a veces como que uno se echa la carga que no debería echarle, ¿sí? Entonces, tenga cuidado. Llevar las cargas de los otros es como apoyémonos unos a otros, más no que nos quitemos la responsabilidad que tenemos como tal. ¿Listo? Ahora, es fundamental la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿En qué consiste? ¿En qué cree usted que consiste la ley de Cristo? Ajá, en amarnos. Si usted mira la palabra del Señor, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice así, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman, ¿qué? Los unos a los otros. Ahora, mira, aquí esta no es la canción de Barney, te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. No, 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 no. Así no funciona. ¿Cuántas veces nuestros hijos, o no, no lo hagamos porque aquí hay personas que de pronto no tienen todavía hijos, más adelante los tendrán? ¿Cuántos de nosotros siendo hijos nos equivocamos con nuestros padres? Y quizás no una, muchas veces, ¿verdad? Pero aunque le hemos causado muchos dolores de cabeza, digámoslo así, a nuestros padres o a nuestra madre, lo interesante es que una mamá y un papá no dejan de qué, de querer a sus hijos, ¿sí? Hay una canción que habla de que familia es familia, no sé si han escuchado esa canción, y habla de una familia que hay un hijo que es drogadicto, creo, algo así, es una canción algo así, ¿verdad? Es bien bonita esa canción porque habla de eso, porque a pesar él está como escuchando, después la escucha, después la busca. Sí es, hermana, porque sí. Lo interesante es eso, que a pesar de que él está ahí, hay una parte importante que dice familia es que familia. Ahora, ¿a qué voy con eso? No está en la Biblia, pero cuando el Señor dice amémonos los unos a los otros, es eso. Si yo tuviera que amar a mis hermanos o mis hermanos me tuvieran, hablo de mis hermanos Santana, si ellos me tuvieran que amar a mí por lo buena gente que soy, posiblemente hace rato no me aman. Ahora no es que sea yo tan malo, pero el hecho de ser familia, a pesar de, uno lo ama, ¿verdad? Yo siempre lo he mencionado como algo que nos pasaba. Somos 5 hijos y todos 5 estudiábamos en el colegio y lo chistoso era que cada uno tenía sus amigos, o sea,
Ni siquiera mis dos hermanos mayores cuando estuvieron estudiando en el mismo curso, ellos andaban juntos, no, cada uno tenía sus amigos. Y solamente cuando algo pasaba con alguno de los Santana, ahí aparecían los otros cuatro y entonces se veía la patota de los Santana. ¿Sí me hago entender? Porque éramos hermanos, o sea, no andábamos de, no, pero sí estábamos ahí pendientes del uno al otro. Sí, o sea, no es pegachento, sí, porque, ¿cómo a mí? Listo, entonces debemos cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es? Amémonos. Te amo en el amor del Señor. Pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿listo? Otra cosa la tercera cosa que encuentro yo para hacer una iglesia saludable, según lo que le recomienda el apóstol Pablo, está en el versículo 3 al versículo 5. Y antes de leérselo, así lo puse en mis notas, evitemos la estratificación o las clases dentro de la iglesia. ¿Cómo así las clases? Ya lo va a entender, leamos. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia ¿qué? Responsabilidad. Hermano, deje de compararse. Si una de las cosas que daña o nos puede dañar es esa parte de creer que hay unos hermanos más santos y otros menos santos, o que hay unos más importantes y otros menos importantes. ¿Listo? Y esa parte daña mucho la iglesia del Señor, porque somos una familia. ¿Listo? Y es importante entender eso. No debería haber esa estratificación. ¿Sí? Hay una de las cosas que a mí personalmente me molesta y es cuando usted no aprende a respetar a los servidores. Y eso fue algo que tuvimos que lidiar cuando tocaba, que ahorita ya más o menos digamos que tenemos la dinámica de sentarnos y si el servidor dice siéntese aquí ya ahorita muchos obedecen, pero al principio no fue así. ¿Sí? Entonces, y a veces pensamos que el servidor, por tener el título de servidor, entonces creemos que es nuestro sirviente, entonces no honramos esas cosas. Y no, ahí la palabra del Señor nos lleva a eso. Tenemos que amarnos, tenemos que respetarnos y tenemos que cuidarnos, ¿no? No se crea mucho. De hecho, yo creo que estos 3 versículos, el apóstol Pablo los sintetiza, perdón, en Romanos capítulo 12, versículo 3, donde dice, por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que qué, que el que debe tener, sino más bien piense de sí con cordura. Piense, diga conmigo, piense. No lo tienes que decir, solamente que piénselo con cordura, ¿ok? Dice ahí, piénselo con cordura. ¿Ve que se me movió? Ok, con moderación, dice acá. Según la medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces tenga presente eso. Desde el más pequeñito de la iglesia, que en este caso creo que es Victoria, hasta el más adulto y anciano o anciana de la iglesia, que en este caso, ¿quién sería? La hermana Sarita, ¿verdad? Creo que la hermana Sarita que nos va ganando a todos, ahí vamos. Todos somos especiales, todos somos importantes para el Señor, amén. Y así mismo debemos tratarnos. Sigamos, la otra instrucción la encontramos en el versículo 6. Dice, el que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Diga amén. ¿Y qué dice eso? Estuve leyendo, la verdad, unos comentarios comentarios bíblicos, obviamente. Sí. Y es básicamente, habla de ser responsable con quienes nos enseñan la palabra de Dios. Sí, es básicamente eso. Pero antes de compartirle 2 ideas importantes que encontraba, yo quiero entender o explicar, sin lugar a dudas, los falsos profetas y los falsos maestros. El apóstol Pedro, específicamente Pedro, habla de que estos falsos maestros o falsos profetas abusaron de su posición para robar a la gente. Literalmente esa es la palabra, ¿no? Entonces, si usted mira segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrán falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñaban con astucias herejías destructivas y hasta hasta negaran al Señor. Sí está bien, ¿verdad? Quien los compró. Esto provocará
su propia destrucción repentina. Versículo 2. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, ok, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, de pronto por eso cambió bastante allí. Habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se habla mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventan mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Me gustó la Nueva Traducción Viviente, como lo decía. Usan y son muy astutos para pedir dinero, para sacarle dinero a la gente, ¿sí? No sé si sorprenderme por la astucia o sorprenderme por la ingenuidad de muchos, porque muchos por la ingenuidad, es que el fulano dijo y allá van a parar y allá van y sueltan todo, ¿verdad? Y no, hay que ser claros y la Biblia es clara. Ahora, por el hecho de que se hable de falsos maestros y falsos profetas como tal, que aprovechan eso para dañar, no significa que nosotros no tengamos que ser responsables. En este caso, y tengo que decirlo, en el caso de los que enseñamos la palabra del Señor. Ahora, Pablo insiste en que cumplamos nuestra responsabilidad de satisfacer las necesidades materiales de aquellos que nos enseñan. Así se los estoy leyendo tal y encontré en el comentario bíblico. Y me llama la atención aquí. Ojo, habla de satisfacer las necesidades materiales de quienes enseñan la palabra. Cuando dice satisfacer las necesidades materiales, no está diciendo, hermanos, yo siento del Señor como un Ferrari rojo para la gloria del Señor, entonces vamos a recoger una ofrendita, porque entonces ahí pregunto, ¿será necesario un Ferrari? No, en realidad no, ¿sí? Ahora, ¿sí hay una necesidad? Claro que sí. Y la misma palabra del Señor lo dice. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 7 al 12 dice, ¿qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? ¿Su merced sí toma leche de la que ordeña? Vea este. Versículo 8. No piensen que no piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humana. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras está sacando el grano. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? ¿Por nosotros? Es una pregunta. Por supuesto que eso está escrito por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador saca el grano, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Pero me gusta, y yo soy uno de los que pienso mucho en este versículo 12 al final, donde dice, sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al evangelio de Cristo. Yo quiero contarles un pequeño testimonio, si me lo permiten. Cuando nosotros iniciamos el ministerio, fue interesante porque nosotros no iniciamos tampoco con un sueldo X o Y. Y yo me acuerdo que nosotros empezamos más o menos como en un mes de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Después de 8 meses, nos daban una ofrenda muy sencilla. Y yo me acuerdo que hubo una palabra que Dios nos dio. Y Dios quería bendecir la iglesia. Ahora, tómenlo de veras como un testimonio. Entonces yo recuerdo que en algún momento yo hablé con los líderes de la iglesia y yo les dije, hermanos, si queremos la bendición del Señor, necesitamos honrar la palabra del Señor y pues para eso necesitamos que ustedes nos bendigan. ¿Qué hacemos? Y me acuerdo tanto que nos pusimos de acuerdo y ellos se pusieron de acuerdo y a partir del mes de octubre, de cuando iniciamos el ministerio, ellos dijeron, vamos a empezar a pagarle, pastor, un mínimo. Entonces yo me acuerdo tanto que hicimos algo, ok, firmamos un contrato con una condición, era algo así. Si se lograba el mínimo, pues nos pagaban el mínimo. Si no alcanzaba, pues sencillamente, pastor, no alcanzó el mínimo, solo alcanzó esto, que Dios lo bendiga. Teníamos nuestra vivienda y ahí donde estábamos en la iglesia.
Y yo me acuerdo que a partir de octubre, Dios siempre fue fiel y siempre hubo para la iglesia y siempre había para nosotros. Y algo que me gustó que en alguna ocasión mi esposa lo enseñó aquí, creo que cuando estuvimos viendo la carta anterior, eso trae bendición a la iglesia. No nos dejemos, ahora le doy gracias a Dios y espero que los que estamos aquí entendamos, pero le doy gracias a Dios es, no nos dejemos contaminar con el pensamiento de que el pastor X que roba, el pastor que no sé qué, no, ustedes nos conocen a nosotros y sé y puedo dar fe que ustedes son personas generosas y eso trae bendición a la iglesia y a ustedes también. Cuando yo leo estos pasajes como por ejemplo el de poder disfrutar, yo bendigo mucho la iglesia y los bendigo a ustedes porque en muchas ocasiones ustedes han sido esos instrumentos de Dios. ¿Ah? Cuando teníamos hortalizas de bendición. Tenemos leche de bendición. Gracias, hermano. ¿Sí? Tenemos queso de bendición. Y eso trae bendición sobre su vida. ¿Puede usted decir amén a eso? Pero es interesante, en esta ciudad de Sogamoso contamos con 60. Hoy estuve en reunión de pastores. Dícese que todavía siguen 61 iglesias, imagínense tantas iglesias. Pero muchas de las iglesias en realidad los pastores tienen que ser bivocacionales o trivocacionales. ¿Cómo así, pastor? Y no está mal trabajar, pero muchos pastores tenemos que hacer otros trabajos, otras funciones y no nos podemos enfocar solamente en el ministerio. Lo ideal sería enfocarnos en el ministerio. Pero la iglesia del Señor no, ¿cómo decirlo? Muchas personas han dejado de lado eso y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. ¿Listo? Ahora, quiero leer otro pedacito. Es fácil recibir el beneficio de una buena enseñanza bíblica. ¿Amén o no amén? Y admitir nuestros líderes, y admirar, perdón, admirar a nuestros líderes espirituales, pasando por alto sus necesidades financieras y físicas. Debemos cuidar de ellos, no de mala gana o con fastidio, me llama la atención, o con fastidio, sino con un espíritu generoso, como muestra de honor y aprecio por sus servicios. ¿Aprecia usted la palabra del Señor? Bendíganos cuando pueda, ¿listo? Y perdón que lo diga así porque pues soy el pastor, pero eso es una bendición. Créame que siempre le pido al Señor que cuando usted nos ha bendecido, Señor, bendícelo. Solamente que tengo un pequeño dilema y lo compartía con mi ovejo. Digo, hermano Luis, que el Señor lo bendiga y lo multiplique. Pero entonces, si lo multiplica, le multiplica mucho la leche y después, ¿qué hace él con toda esa leche? Yo sé que el Señor lo va a bendecir. Quiero que miremos otro pasaje, está en 1 de Timoteo 5:17. Dice, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. ¿Sí dice así? ¿Lo tienes acá? Sí. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a predicar, a la predicación, perdón, y la enseñanza. ¿Qué es honor? Estima. O sea, ¿usted me estima? ¿Me quieres? Quiérame el doble. Como que, ¿usted estima a su papá? ¿Usted ama a su papá? Ámelo el doble. ¿Cómo le ama el doble? Muchísimo más. Si usted respeta a su mamá, ¿en serio? Sí. Respétela al doble. ¿Cómo haces tú para respetarla al doble? Pues si ya la respeta, pues ya la respeta, ¿cierto? Pero ¿cómo la respeta al doble? ¿Cómo crees tú? Ayúdenme a pensar, no solo le digo a ella, pues porque está más cercana. ¿Cómo respeta usted a la tía? El doble. Lo amo, no ámeme el doble. ¿Cómo creen ustedes que es eso? Elisa. Ok. Uy. Respéteme el doble. No mentira. Xiaomi, ¿tú qué crees? Sí. Espere, mana, ¿qué dije yo? En todo tiempo. Si no son 24, son 48. Ahora sí, mi Juancho, ¿qué? Sí. Ok. Por este lado, ¿qué dicen? Dieguito.
honrarlo siempre. Pero sí, sí me hago entender en algo porque es curioso. Ámeme, pero ámeme el doble. Pues, con que lo ame está bien. No, pero es el doble, pero ¿cómo es? Ok, para no darle vueltas al asunto, yo me puse a averiguar. Entonces resulta, la palabra ahí que se usa es timé, con doble E, timé. Sería algo así, ¿verdad? Y es interesante, esta palabra honor, que es un honorario. Entonces, cuando dices, ahora tranquilo, no les estoy pidiendo dos mínimos, no se afanen. Ya, ay, Dios mío, no le pagamos uno, le pagamos dos. Pero lo que es en realidad el significado, si ustedes lo buscamos, es eso: o doble honorario o doble, tengo aquí, o doble pago. A eso se refiere. Porque sí, ámeme, ámeme el doble, respéteme, respéteme el doble. No, no se refiere tanto a eso. Porque generalmente cuando hablamos de honor, pensamos en ese respeto, en ese aprecio. Pero en realidad, cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, uno dice, uy, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble salario, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a predicar y a la enseñanza. ¿Ven? Pero vuelvo a decir, en la mayoría, y yo los bendigo de verdad, de verdad, de verdad, nuestro afán nunca ha sido, y por eso hice la referencia del versículo 12 de 1 Corintios, no ha sido nuestro deseo, ay, enriquecernos con la iglesia, porque no es así. Pero yo bendigo la iglesia porque ustedes son unas personas muy generosas, o por lo menos las personas que veo acá han sido, y los bendigo de verdad, aprovecho para bendecir sus vidas. Síganlo haciendo, ¿listo? Ahora, sigamos con los consejos que nos da el apóstol Pablo. Vamos a terminar del versículo 7 al versículo 10 con lo que nos aconseja el apóstol Pablo, ¿listo? Dice, no se engañen, de Dios que nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Ay, ese ha sido un versículo que yo digo, ay Señor, ayúdame. Porque en serio, a veces uno se cansa. No nos cansemos de hacer el bien, porque es a su debido tiempo, ¿qué dice? Cosecharemos si no nos damos por vencidos o si no desmayamos. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a quienes, a los de la familia de la fe. ¡Wow! Me pareció tan bonito. Y quiero terminar este último consejo. No los enumeré, no sé si usted los enumeró o los escribió, pero este le puse yo, somos comunidad. Diga conmigo, somos comunidad. Pero cada uno cosecha lo que siembra. ¿Listo? Eso es importante. ¿Somos qué? Comunidad, pero cada uno cosecha lo que siembra. ¿Listo? Y me llama la atención. Es lo más justo, ¿sí o no? Yo quiero que usted entienda algo y grábeselo. En la iglesia no funciona el socialismo, menos el comunismo, ¿sí? Y alguna vez escuché a alguien que dijo con qué sabiduría, no, el Señor era un socialista, un comunista bien. ¿Qué? Sí, porque el Señor a todos los alimentó por igual. Todos quedaron saciados. Déjeme decirle, no, en realidad ese pensamiento o esa corriente no es muy correcta. ¿Por qué? Porque ahí dice la palabra del Señor que finalmente cada uno vamos a cosechar de qué? De lo que estemos alimentando, digámoslo así. Si usted cosecha, si usted siembra, perdón, dice ahí la palabra, para la carne va a cosechar ¿qué? Destrucción. Imagínese, hermano, que a veces nos pasa que creemos que por la oración de fulano, entonces ya todos somos bendecidos. Yo oro por usted. ¿Usted ora por la iglesia? Levanta la mano los que oran por la iglesia. Amén. Ok. Ahora, lo interesante es, imagínese que su bendición solamente dependiera de la bendición que hace, la oración que hace el de lado. Imagínese. Aló, hermano Luis, si oro hoy por mí, porque si no ora, imagínese cómo me va. Ahora, ahí lo que usted hace, Dios quiere bendecir toda la iglesia, amén. Pero lo más justo es que finalmente todos vamos a cosechar lo que cada uno haya sembrado. ¿Listo? Es básicamente lo que dice ahí. Somos comunidad, sí, pero cada uno, yo lo escribí así, cada uno recibe semilla para su crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el domingo yo no digo, a ver, perdón los de aquí de este lado, voy a predicar a los de acá porque esta palabra es solo para ustedes. Entonces, ¿para qué vinieron ustedes? ¿Sí o no? No. Cada enseñanza la recibimos todos. Ok, entonces cada uno recibe una semilla para su crecimiento, pero la cosecha de cada uno es el fruto de su responsabilidad con esa semilla.
Yo puedo recibir algo que sea en bulto de semillas. ¿Maíz? Yo puedo recibir ok, un bulto de maíz para sembrar. Pero si yo lo dejo allá en un cuarto, no voy a hacer nada, ¿sí me hago entender? Pero habrá la persona que reciba un bulto de maíz y que siembra su maíz. Entonces, ¿sí me hago entender? Entonces, ojo, somos comunidad, pero cada uno va a cosechar. El versículo que les decía, el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Cuántos se han cansado de hacer el bien? Y de verdad que a veces es un poco desalentador, ¿verdad? Es desalentador cuando haces lo correcto, pero no recibes lo que esperas. Eso sí es triste y a veces creo que a todos nos ha pasado. Pero lo que me llamó la atención es que el apóstol Pablo dice, no se cansen, no nos cansemos, iglesia, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Quién es el que finalmente nos ayuda? ¿De dónde viene nuestra recompensa? De Dios. Y a veces lo olvidamos. Vuelvo a decir, a mí también me ha pasado. A veces nos cansamos. Es que ya le he dicho, ya le he hecho, ya le... Y no, pero tenemos que entender que si nuestra recompensa viene del Señor, va a ser una buena recompensa. Amén. Vuelvo a decir, no es fácil, no es fácil, pero es un desafío a seguir haciendo lo bueno, sabiendo de que nuestra recompensa viene de quién, de Dios. Y me gusta algo más, perdónenme, dice, a su debido tiempo cosechará. Hermano, posiblemente usted ha aconsejado a muchos, posiblemente usted ha ayudado a muchos, de pronto no ha recibido una respuesta positiva. No se canse, porque a su tiempo llegará. Y lo más bonito, y yo no sé cuántos se identifican con esto que voy a decir, pero hay momentos de que usted ayuda aquí, dame la mano, usted ayuda aquí y posiblemente la recompensa no viene de aquí, viene de por allá, de quien menos usted se lo imaginó. ¿Sí, sí me entiende? Y sí se identifica con eso. Y el error que a veces cometemos, o bueno, que a veces yo he cometido, para hacerlo más personal, es que, ahora, no tanto que ayude esperando, pero lo mínimo son unas gracias. Pero es interesante y terminas recibiendo una ayuda de alguien que ni esperabas. ¿Sí? Entonces no nos cansemos porque a su tiempo. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de tiempos? O sea, Él es eterno, pero Él tiene sus momentos y sus tiempos. Entonces no se desaliente, por favor, y siga haciendo lo bueno. Y cerrando el versículo 10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. Me gustó mucho, les cuento un chismecito. Ah, mentiras. Algo interesante es con este Connect que se hizo, esta última vez, el sábado, el Connect que se hizo, se recoge un mercado y generalmente estos mercados van a parar a través de una fundación, mejor como para hacerme entender, se busca una fundación, hay una fundación que siempre ha estado dispuesta y a través de la fundación van y se reparten los mercados. Y pues me parece que es bonito y está bien. Pero hoy casualmente que tuve una reunión de pastores, me pareció tan bonito porque salió este versículo, especialmente a los de la familia de la fe. Y es bonito ayudar a otros. Pero hermano, es chistoso que nosotros ayudemos a otros y tenemos hermanos en Cristo que a veces no nos damos cuenta y sería bueno poderlos ayudar. ¿Listo? Entonces, algo que se habló con los pastores es eso. Si hay alguna familia, si nosotros identificamos alguna familia que esté en alguna necesidad, pues es bueno que lo compartamos o que llevemos esa información para que ellos nos puedan ayudar con parte de eso que se recolectó. Me parece que eso es bueno. Cuidémonos también, porque no sé si me ayudan, pero sé que hay un versículo de que voy a parafrasearlo y si me ayudan, les agradezco. Un versículo que dice que si un hermano viene con necesidad y yo le digo, que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude y ¿cierto? Estoy parafraseándolo bien y no le doy, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces, qué bonito, hermanos, que dentro de esa comunidad que somos como iglesia, nosotros podamos ayudarnos unos a otros. ¿Listo? Tenga presente eso. ¿Qué dice? Dice, y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de
cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es que esta es más sencilla, dice en la versión internacional. Supongamos que un hermano o una hermana tiene con qué vestirse y carece de alimentos diarios. Y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve de eso? ¿Qué cita bíblica? ¿O es Santiago capítulo 2, 16? Ok, de pronto para 2:15, ok. Esa parte es importante, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión pasamos una situación un poquito apretada y hubo una ayuda así y dijimos, ¿a quién ayudamos? Y no pensamos a veces en los mismos que estamos, ¿sí? Entonces, ojo, eso es bueno que nosotros. Tenga cuidado con el orgullo, porque a veces por pena o orgullo, una cosa es pena y otra cosa es orgullo. Entonces, no, yo no necesito. Déjese ayudar si usted tiene una necesidad. Por último, quiero que leamos los últimos versículos, porque prácticamente es una repetición, pero una síntesis de la circuncisión, porque acuérdese que este capítulo estuvo hablando de esa parte de la ley judía, ¿listo? Dice así, del versículo 11 al versículo 17. Sé que termina en el 18, pero terminemos en el 17. Dice, miren, que les escribo de mi puño y letra, con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos, a ustedes a circuncidarse, lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a ustedes a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevarían en el cuerpo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. La paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie me cause más problemas. ¿Sabe qué? No molesten más, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Puntualmente, Pablo enfatiza claramente que no es otro, sino el mismo, concluye que es él el que escribe. Dice ahí con letras grandes, ¿no? No sé si te ha pasado, pero uno identifica la letra de las personas. Ay, mira, esta es la letra de Angie. ¿Por qué? Porque es la letra de Angie. Está la letra de Diego. ¿Por qué? Porque me pasó con las firmas que estuvimos recolectando y eso. Me llamó la atención que alguien, uy, fulano tiene una letra bonita. Y ahí el apóstol Pablo tenía su forma particular y él dice, miren, esto lo escribo yo. No le estoy mandando con otro. Este soy yo. ¿Listo? Ahora, ¿no es necesaria la circuncisión? No es necesaria la circuncisión. Él es claro y enfático en eso, ¿verdad? Si una cosa nos debe enorgullecer es Cristo, no lo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas. ¿Listo? Y termina el versículo 18. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuán raro es que un prisionero, al ser liberado, desea regresar a la celda y no quiera irse? Qué extraño sería que se suelte a un animal de una trampa y éste regrese a ella. Cuán triste es para un creyente ser liberado de la esclavitud del pecado para regresar luego a la conformidad rígida de normas y regulaciones establecidas. Si usted cree en Jesucristo, ya ha sido liberado. ¿Cuántos dicen amén? En lugar de volver a alguna forma de esclavitud, sea el legalismo o el pecado, use su libertad para vivir para Cristo y sírvale como Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial. Señor, en esta noche yo te agradezco, Señor. Tu palabra es un manjar, oh Dios. Cada vez, Señor, que no solo leer capítulo a capítulo, cada vez que desmenuzamos esas verdades, Señor, nos confronta, nos reta, nos motiva, Señor, a buscarte más. Nos enseña, Señor,
que aún somos ese cuerpo tuyo, Señor. Y hoy te pido, Señor, en esta noche, ayúdanos, Señor, a restaurar